Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Marathoner y hoy tenemos un vídeo para ir sobre los objetivos que hemos conseguido este año, algunos que no, y ver el porqué, hablar de los objetivos del año que viene, así como el próximo anuncio del calendario de carreras de 2023. Vamos a ello. Enjoy today's run. 2022, un año increíble. En cuanto a correr se refiere, no podía haber pedido más. Objetivos de tiempos, de marcas, los he reventado literalmente. Me puse como objetivo principal del año conseguir bajar de 3 horas 30 en la maratón para ir acercándome lo máximo posible a el objetivo final, que es clasificarme para Boston 2024, y venía de acabar en 2021, acabar en Berlín en 4 horas 1 minuto 49 segundos. Así que me marqué un objetivo de bajar de 3 horas y media. Creo que era un objetivo ambicioso, pero factible si ponía el trabajo. Y bueno, no es que haya bajado de 3 horas y media, es que en el primero ya, en abril, hice 2 maratones, en 2022 hice 3 horas 20, ya lo conseguí, entonces me puse otro objetivo más, que era intentar bajar de las 3 horas, y conseguido. 2 horas 57 minutos 56 segundos en San Sebastián. Increíble sensación, el objetivo más grande del año conseguido. Y por medio, no solo hemos conseguido eso, sino que creo que es un tiempo suficiente para ya clasificarnos para Boston. No voy a tener que esperar a hacer una marca en 2023. Creo que eso ya me da margen suficiente para cuando abran la ventana de aplicaciones en septiembre, poner el enlace a la carrera, al resultado de San Sebastián, y meternos en Boston para 2024. Pero claro, no solo tenía objetivo en cuanto a la distancia de maratón, en la de media, tenía el objetivo de bajar de hora 40, posiblemente este no tan ambicioso, pero venía de haber hecho algo más de hora 43, casi hora 44. O sea, era bajarlo en 4 minutos. Y bueno, pues obviamente lo he mejorado bastante. Hice en Cuenca en octubre 1 hora 24 minutos y 22 segundos. Así que espectacular. Bajé 19 minutos la marca que tenía en media maratón, y en 10K tenía de objetivo bajar de los 45 minutos, tenía de marca 46-46, y bueno, este año he bajado 10 minutos esa marca, 36-49, prácticamente 10 minutos en el 10K de Alcobendas a principios de noviembre. Es un evento increíble donde vivo ahora, muy rápido, y conseguí bajar muchísimo el tiempo, más de lo esperado también, en la distancia de 10K. Y luego, otro objetivo que tenía era bajar de 19 minutos, tenía de marca 20 minutos y 40 segundos en el 5K, y me puse como objetivo bajar de 19. Y bueno, no he corrido ninguna carrera de 5 kilómetros durante 2022, pero en el parcial oficial de 5 kilómetros del 10K de Alcobendas hice 18:45. Así que, aunque no es carrera oficial de 5 kilómetros, sí que conseguí bajar de 19 minutos en una distancia de 5 kilómetros. Pero eso será una de las cosas que intentaré poner durante 2023, alguna carrera de 5, para ver qué tiempo podemos conseguir, qué marca en una carrera específica de 5 kilómetros. Así que eso eran los objetivos que tenía, pero no solo eso, algo que no me había puesto como objetivo, no lo veía ni siquiera, no lo contemplaba, era conseguir un podium, y me quedé tercero en la 9ª carrera solidaria Cambia, para recaudar fondos para niños del Perú, de una zona
hay mucha pobreza y era una carrera solidaria para recaudar fondos y me quedé en tercer puesto en la de 7 kilómetros, que era la distancia que corrí. Así que algo totalmente inesperado, pero primer podium de mi vida en una carrera popular. Y luego tenía otros objetivos, aparte de lo que eran marcas, por ejemplo, distancia, que quería pasar la barrera de los 3.000 kilómetros. Había hecho 2.200, creo, en 2021 y me puse un salto grande, pero vamos, lo he pasado con creces, más de 4.300 kilómetros este año, 4.385 a día de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, aunque a lo mejor incremento en los últimos días de diciembre algún kilómetro más, pero vamos, prácticamente una vez y media la distancia objetivo que me propuse. Y bueno, yo tenía calculado un objetivo que era correr 5 días a la semana, 260 días al año, y también a día de hoy, calculando 311 días habré corrido a final de año, lo que quiere decir de una media de 6 días a la semana, que es perfecto y creo que si lo puedo mantener en 2023 sería un gran objetivo. Y luego, otra cosa que me propuse, que no he llegado a conseguir, era hacer 2 veces a la semana algo de fuerza. He hecho solo 87 días este año, sesión de gimnasio o de fuerza en casa, y eso es algo que tendré que conseguir mejorar para el año que viene, porque es uno de los objetivos que no he conseguido. Y creo que la fuerza es importante para, sobre todo, la distancia de maratón, y es algo que intentaré mejorar para el año que viene. Y luego llega la categoría de redes sociales. Tengo este canal de YouTube, obviamente, y me marqué el objetivo de por lo menos subir un vídeo a la semana y he subido más de 70, así que objetivo conseguido. Creo que he puesto el contenido, he puesto el esfuerzo, edición de vídeos. Espero que os guste y bueno, perfecto el momento para recordar de suscribiros al canal, porque una de las cosas que no he conseguido, me puse como objetivo pasar de 40 suscriptores a más de 200. A día de hoy estoy en 152, así que no lo he conseguido. Pero bueno, suscribiros al canal, dadle un like, que significa mucho para mí, es mucho tiempo y esfuerzo editar estos vídeos y crearlos, subirlos al canal y compartirlo con vuestros amigos y conocidos. Al final lo que quiero es crear una comunidad, intentar grabar mis progresos, lo que ha funcionado bien, lo que no, y compartirlo con todos vosotros. Respondo a preguntas, comentarios, si tenéis alguno, dejadlo abajo. Y nada, esto ha sido el repaso a mi año 2022 y ahora vamos a ver qué tengo preparado para 2023. Pues 2023 va a ser un año muy interesante. Tengo muchas ganas porque ya me he apuntado a mis 2 carreras principales. La primera va a ser la Maratón de Madrid. Tiene un significado especial para mí porque fue mi primera maratón en el año 2013, así que 10 años después volveré a hacer la Maratón de Madrid. En 2013 la hice en 4 horas 14 minutos y ya veremos este año, pero lo más importante, que la voy a correr con un buen amigo, ya habéis visto en el canal, con Rubén. Vendrá con su familia a pasar unos días en España, en Madrid, y nos hemos apuntado juntos para hacer la Maratón de Madrid el 23 de abril, 26 de abril, a finales de abril. Y ese será el primer maratón del año, primera carrera importante. Y la segunda va a ser Valencia, que quería haberla hecho este año, no hubo dorsales y según abrieron el periodo de inscripción estaba en la cola ya para conseguir dorsal. Ya lo tengo, así que este año Valencia, allá vamos. Y esa carrera también va a ser especial porque la voy a correr con otro gran amigo que habéis visto mencionado en el canal,
Tom, iba a venir también con un par de amigos suyos desde Inglaterra y correremos juntos la carrera en Valencia. Así que 2 maratones más planificadas ya en 2023, una en abril, otra en diciembre. Y bueno, de tiempos, pues vamos a ponernos las cosas exigentes. Voy a intentar, a final de año, en la de Valencia, bajar de 2 horas 45. No sé si será posible, pero lo mismo, voy a poner todo de mi parte para conseguirlo e ir mejorando durante el año el resto de marcas, que vamos a ver ahora otros objetivos. Pero el objetivo principal, Valencia, 2:45 y allá vamos. Otros objetivos, media maratón, me gustaría bajar de hora 20, por supuesto, y el objetivo duro va a ser bajar de hora 19. 1:18:59 sería perfecto, que está pues, bueno, en previsión de una equivalencia a bajar de 2:45 en maratón. Y luego en distancias más cortas, pues creo que ya bajar de 36 minutos va a ser difícil, pero lo voy a intentar y si puedo acercarme a 35-45, ese será el objetivo de la temporada. Y en 5 kilómetros, pues bueno, como no he hecho una carrera específica de 18:45, yo creo que bajar de 18 tiene que ser el objetivo. Y pues 17 muy cortos, no sé si será posible bajar de 17, pero 17:10, 17:15 creo que estaría muy bien para 2023. Así que esos son los objetivos de este 2023 que empieza, y de redes sociales no me voy a marcar ninguno porque es mucha presión y me voy a enfocar este año en las marcas, en correr. Y de kilómetros quiero pasar de 5.000, he hecho 4.000 y pico este año. Quiero incrementar el volumen, que también, pues bueno, es como creo que puedo conseguir mejorar mis marcas, ir gradualmente incrementando el volumen. No creo que pase de 6 días a la semana porque se necesita también descansar. Habrá bloques en los que sí corra todos los días, pero también hay días que no. O como llevo esta semana con un catarro que llevo sin correr desde 5 días. Pero creo que corriendo 6 días a la semana, más de 5.000 kilómetros, podría llegar a conseguir estos objetivos. Así que, pues lo dicho antes, comentad qué objetivos tenéis para el año que viene, si hay alguna carrera que tenéis en mente. Y bueno, la próxima realmente que tengo programada es la Media Maratón Movistar de Madrid el 26 de marzo, en preparación para la maratón entera a finales de abril. Así que si alguien está apuntado, por allí nos veremos, y alguna más de tune-up seguro que metemos en el calendario. Pero por el momento eso es lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo y antes que nada despedirme de un gran 2022. Espero que hayáis podido también cumplir vuestros objetivos y que podáis cumplir los objetivos que os propongáis para 2023.